Muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias a los profesores que nos hicieron a favor de apoyarnos con este evento y gracias a los asistentes. Bienvenidos al seminario referente a sistemas de información geográfica aplicados en las ciencias sociales. Y saludos también a las personas que nos estén viendo por stream, por el canal del CIDE en Aguascalientes y en algún otro lugar. En este momento presento a nuestros ponentes. En primer lugar tenemos al maestro Alfredo Ramírez Fuentes. Él es investigador de la División de Economía de aquí del CIDE. El maestro Alfredo estudió en la Facultad de Ciencias de la UNAM, la carrera de actuario, y la maestría en estadística por el Colegio de México. Ha impartido clases de estadística y econometría en diversas universidades del país. Desde el año de 1978 forma parte de la División de Economía de aquí del CIDE y recientemente ha coordinado y participado en la evaluación de políticas públicas, además de participar en diversos proyectos de investigación con un énfasis más empírico. Maestro Alfredo, muchas gracias, bienvenido. Tenemos al doctor Raúl Pacheco Vega. Él es profesor investigador titular de la División de Administración Pública del CIDE. Está adscrito a la sede Región Centro en la ciudad de Aguascalientes. El doctor Pacheco cuenta con un doctorado en estudios ambientales con especialización en ciencia política y geografía humana por the University of British Columbia en Vancouver, Canadá. Se especializa en el estudio comparativo de las dimensiones espaciales, políticas, humanas y sociales de la infraestructura de servicios públicos. También es editor asociado del Journal of Environmental Science and Studies y es miembro del comité editorial de Global Environmental Politics, Urbana Water International. Doctor, muchas gracias. Bienvenido. Tenemos también al doctor Jaime Sáenz. Él es profesor investigador de tiempo completo de la División de Administración Pública del CIDE, también adscrito a la sede Región Centro. El doctor Sáenz obtuvo doctorado en Ciencias Ambientales y Gestión por la Universidad de California. Él ha trabajado en el Instituto Nacional de Ecología de la Semarnat, en la que participó en el diseño y evaluación de políticas ambientales y en el análisis de conflictos por agua en México. También ha trabajado en asociaciones civiles en proyectos de conservación forestal y como consultor independiente para el Banco Interamericano de Desarrollo. Sus líneas de investigación incluyen evaluaciones de políticas de cambio climático, conflictos por el agua, economía del agua, economía política y de desastres naturales, crecimiento urbano y consumo energético, entre otros. Doctor, muchas gracias, bienvenido. Y por último tenemos al doctor Carlos Vilalta. El doctor Vilalta es profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y a su vez es coordinador del Banco de Información para la Investigación Aplicada en Ciencias Sociales, el BIACS, aquí en el CIDE. Él es doctor en Estudios Urbanos por parte de la Portland State University y es maestro en Estudios Urbanos por parte del Colegio de México. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación principal incluyen elementos temporales y espaciales del crimen y el miedo al crimen, las poblaciones penitenciarias y las políticas de prevención del delito. El doctor Vilalta también ha sido profesor visitante en departamentos de criminología y justicia criminal en la Universidad de Missouri. Ha sido investigador visitante en las universidades de Cambridge, Washington, Houston y Carolina del Norte. En materia cívica colabora con la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez, con México Evalúa y con el Centro Regional de Excelencia para América Latina y el Caribe. También en este momento el doctor Vilalta está coordinando los proyectos de Geocrimen y del Banco de Información para la Investigación Aplicada en Ciencias Sociales aquí en el CIDE. Doctor, también muchas gracias, bienvenido. La dinámica un poco de esta sesión va a estar en función de vamos a tener primero las 4 presentaciones de los 4 profesores, ¿no? En donde vamos a tener aproximadamente unos 15 minutos por cada uno de los ponentes, y después tendremos una sesión de preguntas, ¿sí?
espero que también de respuestas y bastante confusas para que las personas queden más interesadas, ¿no? Bueno, entonces, empezando con estas exposiciones, le cedo la palabra al maestro Alfredo Ramírez, ¿sí? Ok, gracias. Muchas gracias, Gabriel, y gracias especialmente también a Carlos Vilalta por la invitación que me hicieron de participar con este grupo de personas que han trabajado y saben trabajar muy bien con sistemas de información geográficas aplicados en diferentes ámbitos. Además, particularmente, muy especialmente en mi caso, como se dieron cuenta, tengo muchos años aquí en el CIDE, y uno de los esfuerzos que habíamos estado haciendo desde hace muchos años era tener un laboratorio de sistemas de información geográfico y que además funcionara y que fuera útil, que pudiera aplicarse en estudios de investigación, en proyectos de investigación aplicada en ciencias sociales, en las disciplinas que en el CIDE pues, nos ocupamos. En particular, yo voy a platicar muy brevemente sobre un proyecto que estamos realizando, un estudio que estamos realizando sobre vivienda. Son varios estudios sobre vivienda en particular. Hemos seleccionado pues, el Distrito Federal por el interés que tiene para nosotros entender qué está pasando con la vivienda, en el sentido de las características de la población que habita las viviendas, pero además qué características tienen desde varios puntos de vista, qué factores determinan o cómo están vinculados la relación que hay entre tener o ser propietario de una vivienda o comprometerse a adquirir una vivienda o rentar una vivienda, qué características tienen esas personas y qué en qué medida está asociado esa propiedad o renta de una vivienda a su ciclo de vida. Hay varias hipótesis al respecto a nivel teórico y empírico sobre este tema de si efectivamente está asociado al ciclo de vida de una familia, el que rente una vivienda o que esté dispuesto a adquirir una vivienda. Obviamente está relacionado también con su composición familiar, está también asociado pues, con su aversión al riesgo desde el punto de vista financiero y precisamente desde el punto de vista financiero, en qué medida el adquirir o no adquirir una vivienda, o rentarla, preferir rentarla, está vinculado con su concepto con su inserción financiera en el mercado financiero formal o informal, y que de alguna manera o en algún momento la misma ocupación de los miembros de la familia, del jefe de familia, del grupo familiar o del hogar en particular, de alguna manera en qué medida están relacionados con una estrategia a adquirir una vivienda o a rentar una vivienda. Precisamente por esta razón nos encontramos y hicimos una investigación en este sentido, con la información que tenemos disponible, derivada básicamente de las encuestas que se tienen, que levanta el INEGI, como la NIC, la NOE y por supuesto los censos de población y vivienda, y nos encontramos con que la proporción de viviendas que hay en renta en México es bastante pequeña. Como podemos ver en la siguiente gráfica, nos encontramos que efectivamente, en general, en donde se encuentra con una proporción mayor de viviendas en renta, independientemente
el volumen de viviendas que hay en un momento dado, que ha ido creciendo de los años, tal como lo vemos ahí en el cuadro, de 1990 a 2000, 2010, vemos que sí, ha aumentado por supuesto el número de viviendas en este caso por entidad federativa, y por municipio y por delegación. Nos encontramos que la proporción de viviendas que están en renta, que las familias rentan, generalmente es bastante menor al 30% en todo el país. Entonces, si nosotros queremos encontrar justamente, y nuestro interés es estudiar qué características o cuáles son los factores que determinan que una familia, que un hogar, factores que determinan que un hogar, además de, pues, por supuesto, sus condiciones económicas, o también sus características estructurales, sus perspectivas, sus intereses financieras, en fin, en qué medida esto, como lo comentábamos, está vinculado a rentar o no rentar una vivienda. Entonces, precisamente por eso iniciamos este estudio, lo orientamos este estudio a donde efectivamente en los lugares donde tenemos evidencia de que hay una proporción importante de hogares que rentan su vivienda. En ese sentido, escogimos estudiar estas 3 delegaciones que, como vemos, tienen una mayor proporción de viviendas en renta y, a diferencia del resto del país, de las delegaciones del Distrito Federal, todas están menos del 30%, entre 10% inclusive, y obviamente sí se encuentra que entre más rurales son las viviendas, las regiones o los municipios, la proporción de viviendas en renta disminuye sustancialmente. Entonces, bueno, para hacer ese estudio nos propusimos precisamente captar información directamente, levantar una encuesta directamente en los hogares de estas 3 delegaciones. Nuestra población objeto de estudio espacialmente sería estas 3 delegaciones, la Benito Juárez, la Cuauhtémoc y la Miguel Hidalgo. En estas 3 delegaciones levantaríamos una encuesta a una muestra aleatoria de viviendas. Entonces, nos hemos apoyado para este estudio en dos sentidos para el estudio. Por un lado, del SIC nos hemos apoyado justamente, por un lado, para la selección de una muestra. La selección de hogares, de viviendas, de estas tres delegaciones. El sistema de información geográfico nos da esa oportunidad y, por supuesto, la información que tenemos disponible, en este caso básicamente nos hemos apoyado en la información derivada del Censo de Población y Vivienda del 2010 y, por supuesto, con la paciencia y el apoyo de Gabriel Parada, que realmente le hemos dado mucha lata y él siempre ha sido muy paciente y le quiero agradecer públicamente su apoyo en esta y otras investigaciones que estamos realizando. Entonces, en primer lugar es para una selección de una muestra. Y luego, una vez que tengamos esta información, y ahorita lo platicamos un poco más al detalle, para hacer el análisis de la información. En primer lugar, para hacer la selección de la muestra, nosotros tenemos prácticamente 2 opciones. Una opción es seleccionar una muestra de una lista de personas que tenemos, por ejemplo, una población de un grupo en clase, pues identificamos a todos la relación de los hogares que hay en estas delegaciones en una lista, pues podríamos seleccionarlos aleatoriamente, pero obviamente eso no es posible, y entonces la opción que tenemos es seleccionar áreas. En este caso nuestro propósito es seleccionar manzanas y después viviendas, y ahí en ese sentido seleccionar y aplicar la encuesta a esa muestra aleatoria de viviendas dentro de una manzana de estas delegaciones.
Entonces, en este sentido, precisamente necesitamos y nos apoyamos en el sistema de información geográfica. Nosotros, en principio, tenemos como podemos ver en la siguiente gráfica, pues vemos, tenemos a nivel de ¿verdad? A nivel de área geoestadística básica. ¿Qué es una área geoestadística básica? Es un grupo de manzanas en las que el censo los censos en el INEGI decidieron desde 1980 se hicieron las primeras exploraciones, y después en 1990 y así cada censo, incluso los conteos de población de 1995 y 2005 y ahora en 2015, agruparon las manzanas en áreas que les llaman áreas geoestadísticas básicas. Estas áreas geoestadísticas básicas son grupos de manzanas, en principio en el año 1990 pues eran prácticamente croquis, que no estaban necesariamente georreferenciados así, debidamente georreferenciados, es decir, que pudiéramos tener la delimitación de esas áreas geoestadísticas básicas de las manzanas en altitud y longitud respecto a su ubicación geográfica. Y esto, bueno, pero de todas maneras, pero independientemente de esto, era con el fin, en el censo lo utilizaron para distribuir la carga de trabajo entre los encuestadores, los que iban a aplicar el censo. Y bueno, pues esa información la utilizaron, la aplicaron, la información del censo la agruparon a nivel de área geoestadística básica y la han difundido desde 1992-93 respecto al censo de 1990 y así sucesivamente. En el año 2010, pues ya no solamente tenemos esa información a nivel de área geoestadística básica, sino a nivel de manzana. Entonces, en la siguiente gráfica que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pero posible, ya me está avisando. Entonces, las áreas estadísticas básicas tienen un problema. Si yo quiero saber, hay varias características de una vivienda: la parte estructural, la construcción de la vivienda, de qué está construida, el tamaño, pero también tenemos su localización. Y entonces, precisamente, queremos saber en qué medida la localización es importante para los hogares. Y nosotros pensamos, bueno, pues si le vamos a preguntar a la persona, oye, vives en la área geoestadística básica, el número 2784321, pues nadie sabe en qué vive en esa área. Entonces, nosotros nos interesa saber en qué medida vive, en qué colonia vive esa persona, con las características de esa colonia, que tiene que tener no solamente georreferenciada, sino además que podamos tener esa información sobre las características de la colonia. Entonces, bueno, lo que hicimos fue agrupar, buscar la delimitación de las colonias y de las variables, y que además pudiéramos nosotros, si nosotros sobreponemos las colonias con la delimitación de colonias, como fue gracias al sistema de información geográfica, con las áreas estadísticas básicas y las manzanas, vemos que no están perfectamente bien alineadas. Entonces, lo que hicimos fue agrupar con el sistema de información geográfica las manzanas, que sí tenemos información georreferenciada, y agruparla con las colonias. Y alineándolos adecuadamente, nos pudimos entonces encontrar cuáles son las características, qué manzanas se encuentran en esas colonias. Y bueno, afortunadamente, de las áreas estadísticas básicas y de las manzanas tenemos 198, como pudimos ver en la lista sobre la población que vive en esas manzanas, el total de sus características de la población, las características de los lugares y las características de la vivienda que tenemos en el censo. Con base en esto, pudimos seleccionar una muestra aleatoria de colonias, y dentro de las colonias de manzanas
que en este caso estamos ahí haciendo referencia a la colonia Anzures y ubicándola geográficamente, y dentro de estas podemos ver las manzana que fue seleccionada dentro de una colonia, de la colonia Anzures, y esa manzana, ya dentro de esa manzana podemos seleccionar 5 viviendas, porque normalmente se seleccionan 5 viviendas. La ventaja que tenemos ahí es que tenemos precisamente cuántas viviendas hay en esa manzana y le podemos dar una probabilidad de ser seleccionada, y para propósitos de expandir la muestra que tengamos de las viviendas podemos hacia toda la población. Ahora bien, eso es para la selección de la muestra, pero una vez que tengamos la muestra, nosotros tenemos, y en ese proceso estamos precisamente levantando la muestra con una gran cantidad de anécdotas al respecto de los problemas que tenemos en el levantamiento de la encuesta, de la aplicación de los cuestionarios. Nos podemos decir, podemos analizar y aplicarle a cada una de las viviendas como atributo de las características de la vivienda en la que vive el hogar que fue entrevistado y seleccionado, su ubicación, su localización, en qué sentido, su relación con el metro, su relación con las estaciones del metro, con su relación con las estaciones del Metrobús, o con una vía de comunicación más cercana. En este caso podemos encontrar ahí la colonia Anzures, que está bastante alejada de muchas, vías sí, cerca de las vías de comunicación, pero lejos de algunas estaciones del Metrobús. Y bueno, esto es un atributo que tiene la vivienda, además de las características del hogar y de la propia vivienda que comentaba. Pues eso sería. Gabriel es muy estricto. Ah, sí. Es que nos van a pedir el salón, entonces, para evitar que nos saquen otras sillas. No. Muchas gracias, maestro Alfredo. Gracias. En este momento cedo la palabra al doctor Raúl Pacheco. Gracias. ¿Para qué? Muy bien. Nada más hay que ver si ya está la reunión. Me quiero imaginar que... Muy bien. Nunca he intentado dar este seminario en 15 minutos, entonces me van a perdonar si voy a tratar de hacerlo. Este es un proyecto que estoy realizando con mi colega Hisham Sarifi del New Institute for Global Issues de la University of British Columbia, la universidad donde yo estaba anteriormente antes de llegar al CIDE, y es un proyecto que utiliza su experiencia y la mía en áreas diferentes. Entonces es un proyecto sobre pobreza de agua y de energía en el contexto global. La idea de este proyecto es que podamos diseñar políticas públicas que sean informadas de manera espacial para mitigar la escasez de recursos. Entonces, sí... Ok. Me van a preguntar que mis acetatos están en inglés. Este proyecto lo estamos realizando en este idioma, pero no voy a irme por todo. Únicamente lo que voy a tratar es de explicarles por qué es importante estudiar pobreza de agua y pobreza de energía, por un lado, y por qué es importante analizarlos de manera espacial. La pobreza de agua y de energía están ligadas con varias respuestas o varios efectos negativos en cuanto al bienestar. Y la pobreza, a pesar de que todo el mundo dice que la sabemos medir, y tenemos ahora ya una institución como el Coneval que se ocupa de evaluar programas de la política social y todo, en realidad, en cuanto a pobreza de recursos, sabemos muy poco, y no solamente sabemos muy poco, sino que además, cuando estudiamos poblaciones separadas. Es decir, los especialistas en pobreza de energía se preocupan de la pobreza de energía, es decir, del acceso a energía, electrificación, cook stoves, a las estufas para cocinar,
a los materiales de biomasa. Los que estudiamos la pobreza de agua nos preocupamos de acceso al agua, de acceso al saneamiento. Más de 2.100 millones de personas no tienen acceso al saneamiento en el mundo. 950 millones de personas defecan al aire libre porque no tienen la dignidad de un baño, de un excusado. Perdón, todavía pienso en inglés. Entonces son grupos de literatura muy interesantes por sí mismos, pero que están desconectados. Y lo que Hisham y yo estamos haciendo es que estamos conectándolos no solamente como literatura, sino también en la implementación en campo. Este mapa les enseña la pobreza de acceso al agua. Es decir, si ustedes se dan cuenta, las zonas rojas, las zonas naranjas son zonas en donde menos del 65% de la gente tienen acceso al agua. Y obviamente, bueno, podemos ver, este es el primer aspecto en donde el análisis espacial es importante. Ustedes pueden ver que África está bastante afectado, pero no solamente África, sino también otras partes, por ejemplo, de las anteriores repúblicas soviéticas. Sorprendentemente, si ustedes se dan cuenta, en Sudamérica, que debiera de haber tantísimo acceso al agua, en realidad hay bastante pobreza, si ustedes se fijan en la parte del cono sur. En cuanto a pobreza de acceso a la electricidad, si ustedes se dan cuenta, la figura les muestra el número de personas que no tienen acceso a la electricidad en áreas urbanas y rurales. Y esto es importante porque desafortunadamente nosotros seguimos políticas influidas por los Estados Unidos y por los académicos estadounidenses. Entonces, Jeffrey Sachs puede ser muy inteligente, puede ser profesor de Columbia, pero él diseñó un programa que son los Objetivos del Milenio, que en realidad no tienen aplicabilidad para países en desarrollo. Entonces, ese es otro de los grandes problemas. Jeffrey y yo hemos tenido nuestras confrontaciones frontales, porque en realidad uno no puede medir pobreza de acceso al agua y a la energía con los objetivos del milenio, porque los objetivos del milenio asumen progreso tecnológico uniforme, y eso no existe en ningún país del mundo. Entonces, tenemos problemas, en primer lugar, de definiciones de pobreza de agua, de pobreza de energía. Entonces, lo que hicimos nosotros fue que tratamos de recrear medidas compuestas de índices de pobreza de energía basándonos en el trabajo de Sullivan, Fenwick, Cho, y también hicimos lo mismo con la definición de energía. En realidad, en lugar de utilizar el índice de desarrollo de la energía, el Energy Development Index, el EDI, lo que tratamos de hacer es hacer ahora uso de MIPI, que es el Multidimensional Energy Poverty Index. Entonces, lo que hicimos fue lo que estamos haciendo en este proyecto, y esto es interesante, lo estaba comentando con el profe Sainz. Siempre que se me ocurre una idea, a los 3 años se le ocurre a los 3-4 años se le ocurre a Naciones Unidas. Este año, y es cierto, no se los puedo demostrar, yo empecé a estudiar saneamiento en 2004, y en 2008 Naciones Unidas declaró el año internacional del saneamiento. En el 2011 empezamos a estudiar pobreza de agua y de energía, y este año Naciones Unidas, este año es el año internacional del agua y de la energía y del nexo de agua y de energía. Ustedes vayan a buscarlo en Naciones Unidas y lo van a ver. Entonces, lo que estoy pensando es que la siguiente idea que tenga, me voy a esperar a ver si Naciones Unidas vuelve a hacer esto a los 4 años. Entonces, lo que a nosotros nos interesaba era encontrar los patrones geográficos y socioeconómicos de pobreza de agua y de energía globalmente, nacionalmente y subnacionalmente, tanto separados como un problema conjunto, sobre todo para determinar, podemos calcular un índice multidimensional, lo que nosotros le llamamos el WEP, el Water and Energy Poverty Index, y podemos usar esa información para cambiar la forma en la que comprendemos la pobreza. El trabajo que si ustedes ven la literatura sobre el nexo de agua y de energía, y este año se ha producido mucha, precisamente por lo que les digo que Naciones Unidas decidió que este año era el año del agua y de la energía, es en realidad muy colateral, porque lo que se estudia es cuánto usas de agua para producir energía, o cuánto usas de energía para tratar agua. Es decir, en realidad son cuestiones de uso, no de pobreza. Entonces, lo que nosotros hacemos